Demora un poquito, pero ok. Ya estamos entonces. Estamos también en Facebook Live. Y buenas noches ante todo a todos nuestros queridos hermanos de Zoom, de Facebook Live. Les damos las gracias y le damos la bienvenida también por acompañarnos esta noche, esta nueva presentación. Y vamos a hablar de un tema importante. Esta vez hablamos un poco de los vicios en en la conferencia pasada. Ahora vamos a explicar un poco más cuáles son las consecuencias que tienen los vicios y cómo tratarlos también, ¿no? Cómo enfrentarlos. Bueno, sobre los vicios, la humanidad a través de la medicina tiene formas de atacar estas dolencias que atacan al ser humano, ¿cierto? El, la más común es eh, la medicina, ¿no? La medicina y la psiquiatría. Pero vamos a ver que es un poco más complejo que eso, ¿no? Entendamos que los vicios son manifestaciones inferiores del alma humana. Eso lo quiero recalcar porque si un alma humana logra su adelantamiento, su evolución, es más difícil que caiga en alguno de los vicios que hemos conversado, ¿no? Entonces, eh, tenemos en la actualidad la participación de de la ciencia, ¿no? La medicina dispone de recursos para atacar, ¿no? Las adicciones que habíamos comentado. El- la mayoría de las personas intenta solucionar estos problemas de adicciones a través de la medicina, ¿sí? Pero vamos a ver que es un poquito más allá de eso, ¿no? Aparte de ello, más allá de los tratamientos o acciones médicas, hay también un involucramiento del entorno de la persona, llámese la sociedad en términos generales, en varias áreas, ¿no? El grupo humano que está alrededor de la persona que tiene el problema tiene que dedicar, ¿no? Dedicar amor, tiempo, paciencia, etcétera, hacia la persona que ha caído en la adicción, ¿no? Y respetarlo, ¿no? Respetarlo porque puede estar equivocado, pero es un ser humano que está en su proceso, ¿no? No podemos condenar. Entonces, en el libro En el mundo mayor de André Luis nos dice, ¿no? La medicina inventará 1000 modos de auxiliar al cuerpo en desequilibrio interno. Por esa tarea edificante, ella nos merecerá siempre sincera admiración y ferviente amor. Mientras, toca a nosotros, los seres humanos, practicar la medicina del alma, que ampare al espíritu ligado a las sombras. O sea, es un tema que va más allá de tratamiento médico, ¿no? Hay un tema espiritual, hay un tema del alma, como lo dijimos al inicio, ¿no? O sea, es un, em, una resultante de la inferioridad del espíritu, del alma, ¿no? Que cae en estas situaciones no deseadas, ¿no? Y continúa diciendo André Luis, dice, es necesario encender alrededor de nuestros hermanos encarnados en la tierra la luz de la compasión fraterna, trazando caminos definidos a la responsabilidad individual. Haya más amor ante los valles de la demencia del instinto y las derribadas cederán lugar a experiencias santificantes. Somos imperfectos, caemos, entonces, eh, por un lado, entender que somos hermanos todos, ¿no? Entonces tenemos que practicar la fraternidad, ¿no? Entender que somos responsables por nuestros actos y que muchas veces nuestros actos también
nos llevan a estas situaciones, ¿no? Entender esto, que la parte médica es básicamente en torno a lo que es asistencia médica y psiquiátrica. En esos dos campos, básicamente se mueve el apoyo hacia las adicciones, ¿no? Parte médica y la parte psiquiátrica. No exclusivamente, pero es básicamente por donde se desenvuelve la ayuda, ¿no? Pero la realidad es que en paralelo debe hacerse, así como hay un tratamiento médico, también un tratamiento espiritual. Ahora, cuando hablamos de tratamiento espiritual, se entiende el manejo de los fluidos espirituales a través de la fluidoterapia y otros recursos adicionales que hay, ¿no? Ambos para no solamente tratar el problema, sino eh, prevenirlo, ¿no? Prevenir el problema, ¿ok? No es solamente tratar esto, sino prevenirlo, porque estamos hablando tratamiento espiritual, porque estamos tratando una distorsión o una enfermedad del espíritu o del alma, ¿no? Entonces, enfermedades del cuerpo se tratan con la medicina del cuerpo, enfermedades del alma con la medicina del espíritu, del alma. Entonces, entender eso, ¿no? Porque no podemos abarcar todo desde un solo enfoque, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta de manera integral lo que es el ser humano, cuerpo y alma. Por ello, el tratamiento paralelo, ¿no? Sin embargo, hay un inconveniente, ¿no? Estamos acostumbrados en el mundo real, digamos, que ante la aparición de una dolencia, eh, aparecen pues las medicinas que tienen efecto muy rápido, ya sea las pastillas, las cápsulas, los jarabes, y si queremos algo más rápido, una inyección que actúa más rápidamente, o más rápido aún, inyección a la vena, y entonces la medicina actúa de forma muy rápida, ¿no? Sin embargo, en la parte espiritual, esto no es así, no sucede de esa manera. Es diferente. Entendamos que es algo diferente. Porque no va a ser de inmediato la solución al tema espiritual, ¿no? Muchas veces se aproximan personas a las instituciones espíritas buscando ayuda y esperan, pues, de alguna manera, como una especie de magia que los libere, que los ponga, que los sane de estas dolencias, pero no existe la magia. Por un lado, hay que decirlo, no es magia, es un proceso, es un proceso que normalmente tampoco es inmediato. O sea, es una cosa que demora, que tiene su tiempo y es gradual, no es rápido. Y lo otro que es importante es que no depende del entorno exterior a la persona que está en problemas, sino involucra principalmente a la persona que está con el problema. Entonces, y también otros detalles adicionales, ¿no? Porque esta cura espiritual requiere, pues, que la persona entienda el problema y que decida, tenga una decisión fuerte de continuar, recibir y aceptar este tratamiento, ¿no? Y que se mantenga, ¿no? Y más que eso también es participar activamente con su transformación, entender que el origen del problema está dentro de él. Entonces, para solucionarlo, tenemos que atacar la causa raíz y la causa raíz está
en el interior de la persona. Entonces, al transformarse íntimamente, estará atacando la causa raíz y solucionando el problema de manera definitiva. Lo demás son paliativos, ¿sí? Bueno, esa transformación que muchas veces la escuchamos también como reforma íntima, es un tema que no es sencillo, pasa por educar el alma, o sea, educar el espíritu, entender, conocer, reflexionar y la perseverancia y compromiso de la persona que está con esta adicción o llamémosle con esta enfermedad del alma hacia el tratamiento que va a recibir, ¿no? De lo contrario, no dará resultado, o al menos el resultado esperado, ¿no? Igual sucede en el campo de la medicina, ¿no? Si alguien no está comprometido con un tratamiento y cree que eh, si le recetan un tratamiento para un mes y solamente lo sigue un par de días, entonces lo más probable es que no surta efecto, ¿no? Entonces, esto es algo similar, ¿no? En ese sentido. Entonces, y esta educación espiritual en realidad es universal, ¿no? No es una condicionante que la persona pueda o pertenecer a una determinada religión o a una determinada filosofía o a una determinada creencia o que tenga que ser espírita. Puede ser una persona de cualquier religión en realidad, ¿no? Lo único que se requiere es que tenga responsabilidad en las decisiones que toma para ser perseverante en el tratamiento, ¿no? Y entender algo, ¿no? Porque muchas veces las personas tienen la imagen o la visión de que el Maestro Jesús está en las paredes del templo, ¿no? Y no es así. Jesús está en nuestras vidas, está siempre, en todo lugar, ¿no? En toda la inmensidad del universo, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Y queremos que Él esté en nuestros corazones, ¿no? ¿A través de qué? A través de respetar las leyes o de practicar, respetar y ejecutar las leyes que Él mismo nos enseñó, las leyes de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Eh, pero no solamente esto es algo que lo leemos, lo entendemos o lo sabemos de memoria, ¿no? Sino el tema es interiorizarlo y practicarlo, llevarlo a nuestra vida y que esa sea la base para nuestra transformación, ¿no? Entonces, esas enseñanzas que en realidad son universales, las puede cumplir cualquier persona, no que no está circunscrito o cerrado solamente a los espíritas, no es así. Lo puede realizar cualquier persona de buen corazón y de buena disposición a respetar esta ley divina, porque es la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios no es universal, es para todas las personas, no es para un pequeño grupo o una religión en particular, ¿no? Entonces, vamos viendo algunos requisitos. Con el conocimiento espiritual, la persona valoriza el conocimiento basado en la realidad del alma y comprende los recursos que le son dados para aminorar sus problemas. O sea, entendiendo la realidad del ser humano, entendiendo que somos cuerpo y alma, no solamente cuerpo, entonces el realizar el tratamiento va más allá de ello. Es comprender el tratamiento y los recursos, cómo se movilizan, para qué y por qué. Entonces, eso facilita la perseverancia y el tratamiento para que pueda rendir sus efectos más pronto, ¿no? Vamos a repasar un poquito las consecuencias espirituales de los vicios, porque muchas veces pensamos que los vicios son
algo que afecta solamente al cuerpo, pero no es así, ¿no? Es una cosa que va más allá, ¿no? Los vicios generan consecuencias espirituales para la vida futura. Ahí he puesto acá en letras más gruesas para prestarle más atención. O sea, va más allá de nuestra actual existencia. O sea, el caer en uno de estos vicios va a implicar que tengamos una deuda espiritual que la vamos a arrastrar inclusive a nuestras siguientes existencias. No solamente queda acá, el daño no queda solamente acá, lo vamos a arrastrar hacia otras existencias. ¿Mm? O sea, el alma desprenderse del cuerpo no quiere decir que ya el cuerpo es el que se te deterioró, entonces el alma ya está libre. No, no está libre. Lleva la marca de esta adicción, este problema, y va a ser más adelante el motivo o la causa de las llamadas enfermedades kármicas que se van a sufrir en posteriores reencarnaciones, ¿no? En un futuro venimos con una semilla de una enfermedad que producto de nuestra invigilancia se sembró en nosotros y que despertará en algún momento de nuestra siguiente existencia. Entonces, estamos viendo que no es una cosa eh, sencilla, ¿no? Es algo grave, es algo a considerar, es algo que el entendimiento y la razón nos ayudan a evitarlo, ¿no? Y a prevenirlo. Eh, Hay un agravante adicional, ¿no? Los adictos en general, en términos generales y en su gran mayoría, son personas que tienen mediunidad. No todos, pero la mayoría tienen mediunidad. Por lo tanto, al tener mediunidad y al estar envueltos en una perturbación, ¿no? Están perturbados, son, digamos, puerta abierta para entidades inferiores que sintonizan con ellos y se complacen en incentivarles el vicio, dificultando que ellos puedan salir por su propia voluntad de este problema, ¿no? Entonces, sumado a la debilidad o a la falta de decisión de salir de la adicción y todo lo que ello compromete, está también la influencia espiritual, ¿no? Que no debemos minimizar porque son temas que son reales y son muy complicados, ¿no? Entonces, nuevamente se refuerza la necesidad del tratamiento espiritual, ¿no? Que debe ser paralelo al tratamiento médico. Entonces, estamos viendo acá que por esta causa, adicionalmente se hace más importante el tratamiento espiritual, ¿no? Si hablamos de espiritualidad, aparte del conocimiento, las herramientas más fuertes que nos dijo Jesús que teníamos es la oración y la fe, ¿no? Sobre todo la fe razonada que nos enseña la doctrina espírita. Son las herramientas fundamentales para este tratamiento espiritual. Sin embargo, también hay otros recursos complementarios que se utilizan que también son de gran eficacia, como los pases magnéticos, el agua fluidificada y en casos más complicados, más difíciles, el tratamiento de desobsesión cuando sea requerido, ¿no? Entonces, hay una serie de... Vamos a revisarlo esto más adelante en otra conferencia, pero les estoy haciendo un resumen de lo que significa el tratamiento espiritual, así muy brevemente, ¿no? Entonces, como decíamos, los vicios generan pues degradación del ser humano, ¿no? Evidencian esa degradación, esa inferioridad en la que caemos como humanos imperfectos que somos. Y esto trae consecuencias no solamente a la persona, sino también a su familia, a la sociedad y al ser humano en sí que se degrada, su dignidad se ve atacada, se ve eh, atropellada por estas situaciones.
Ujú. Entonces, al estar asociados a temas espirituales, y al mostrar estas personas alguna falencia en su desarrollo espiritual, son presa, ¿no? Presa fácil, y eso hace que su realidad humana se degrade, se enturbie y dificulte su evolución, su desarrollo, que es para lo cual venimos a esta tierra, ¿no? El hecho de llegar a la tierra es una bendición de Dios que Dios nos regala para crecer, sobre todo en la parte espiritual, ¿no? Desarrollarnos, ¿no? Y si caemos en este tipo de situaciones, estamos degradando, estamos menospreciando, estamos retardando nuestra evolución con el consecuente, con la consecuente carga que vamos a heredar de nuestros errores, ¿no? Mm. Tenemos todos en nuestro interior, como decía Joana de Angelis, ¿no? Todos tenemos un sol que brilla dentro de nosotros, ¿no? Y ese es también los filósofos de la antigüedad y en el libro de los espíritus nos hablan de que tenemos escrita la ley de Dios en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, esa es la parte buena, ¿no? La conciencia es la esencia secreta del alma que juzga los actos de cada cual, ¿no? Es la herramienta que tenemos para eh, analizar, reflexionar, entender, pero el inconveniente es que la mayoría de nosotros todavía tenemos la conciencia semidormida o dormida. Especialmente en estas personas que han caído en los vicios, tienen su conciencia dormida, no entienden la gravedad de lo que significa para su futuro espiritual. En principio no, la mayoría no conoce el tema espiritual y menos las consecuencias que está generándose para su futuro, ¿no? Entonces, se dejan llevar por acciones normalmente instintivas, satisfacer sus instintos que no son controlados muchas veces por la racionalidad o la voluntad del alma, ¿no? Y eso los conduce pues a degradarse sistemáticamente, sistemáticamente ellos y su entorno. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de todo este tema de los vicios. Bueno, el aprovechar la vida, el aprovechar la existencia en la tierra, es en realidad vivir a plenitud la realidad del alma. Y la realidad del alma, del espíritu, es el bien mayor que va a sobrevivir a las limitaciones que tenemos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, por ser material, tiene muchas limitaciones, ¿no? A través del tiempo se va desgastando hasta que el principio vital se extinga y luego de ello el espíritu es el que va a perdurar, va a continuar, va a seguir su destino de evolución, ¿no? Entonces, tenemos que pensar más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es bueno, claro, cuidar nuestro cuerpo, no excedernos, buenas costumbres, buenos hábitos, etcétera. Pero también tenemos que cultivar el espíritu con esa visión, ¿no? La visión de que es un espíritu inmortal que nosotros tenemos, ¿no? En algún momento la medicina y en la actualidad ya se está un poco dando eso, porque antes no era así, ¿no? Ahora está ya la medicina contemplando otros factores más allá del cuerpo humano, ¿no?
está entendiendo que el ser humano es alma también y que esa alma es una realidad, ¿no? Entonces, y que esta alma es responsable de muchas enfermedades, pero a la vez, al ser responsable, también es un recurso adicional de la medicina para ayudar en la recuperación de las personas, ¿no? Entonces, esto es muy bueno porque aparta a la medicina del tema estrictamente material o solamente lo que los sentidos pueden captar, sino va más allá, ¿no? Identificar al hombre en lo que en realidad es, ¿no? Es cuerpo y alma, ¿no? Y las propiedades del alma, eso es muy interesante. Por otro lado, el instinto, que es básicamente la influencia de nuestro cuerpo físico, es opuesto a la voluntad, porque la voluntad vendría a ser un atributo del espíritu, ¿no? Y que a través del libre albedrío que Dios nos regala, podemos elegir, podemos elegir. El libre albedrío nos permite elegir, ir para un lado o para el otro, optar por algo bueno o algo no tan bueno, ¿no? Sin embargo, el instinto vendría a ser lo opuesto, porque no entra la racionalidad, sino la parte básica o elemental o biológica del ser, ¿no? Entonces, sin embargo, para que predominen las acciones instintivas, el alma tiene que dar su aprobación, ¿no? Ya sea por, porque el alma es poco evolucionada, entonces no entiende y se deja guiar por sus instintos sin reflexión alguna, o por error de conducta, ¿no? O sea, o es un ser todavía ignorante o es una persona que de alguna manera entiende, pero se equivoca y se sigue equivocando y se sigue equivocando, ¿no? Pero entendamos que finalmente en el plano espiritual, quien va a dar cuenta de los actos del ser humano encarnado es el espíritu, ¿no? De todo lo que haya hecho estando en la tierra, ya sea bueno o no tan bueno, ¿no? Entonces, ese es el ser independiente, el ser pensante, es el espíritu, no es el cuerpo, ¿no? Otra situación que se puede dar es que también lo que habíamos comentado, que la persona puede estar bajo influencia de espíritus inferiores que la inducen al vicio, ¿no? La inducen al vicio o eh, la empujan a continuar y a no salirse de esas adicciones. Pero, pero, eso solamente lo van a lograr si hay sintonía de vibraciones mentales, ¿no? Eso por un lado. Vale decir, es igual como en mi casa, ¿no? Si yo tengo la puerta cerrada, nadie puede entrar a mi casa, ¿cierto? Pero si yo abro la puerta y la dejo abierta, cualquiera podría entrar, ¿no? Igual es a mi casa espiritual, ¿no? A mis pensamientos, mis acciones, a mi espíritu. Si no tengo cuidado de cultivar mi espíritu y al contrario, estoy siempre en búsqueda de placeres, de búsqueda de eh, satisfacciones meramente materiales, entonces estoy abriendo las puertas para que sintonice con espíritus del mismo nivel evolutivo, de la misma afinidad, ¿no? La otra causa es eh, que haya yo cometido faltas en una existencia pasada, ¿no? O sea, por lo tanto, esas faltas constituyen una deuda, ¿no? Y quienes me sintonizan conmigo ya no son espíritus que llegaron así al azar, sino es en búsqueda de justicia o venganza, que es lo mismo, ¿no? En este caso. Y plantean situaciones de obsesión, ¿no?
obsesión, ya sea por deudas o por sintonía, como dice acá, de vibraciones mentales. Ujú. Recordemos con lo que dijimos hace un momento, ¿no? Somos libres a través del libre albedrío de poder ejercer nuestra voluntad para practicar el bien o el mal. Eso es lo que tiene el ser humano como un regalo de Dios para poder decidir y construir nuestro futuro. Y eso nos da la responsabilidad del bien o del mal que hayamos practicado, ¿no? Si practicamos el bien, bueno, recibiremos pues en la misma proporción lo que esos actos de bondad signifiquen, ¿no? Armonía, felicidad y paz, ¿no? Plenitud. Y si es lo contrario, bueno, sabemos de dónde viene, no es que Dios nos castigue, ¿no? Entonces, esta frase que viene del cielo y el infierno de Allan Kardec en la parte del Código Penal de la vida futura, dice, el espíritu debe mejorarse por el hecho de su propia voluntad y no a consecuencia de una fuerza cualquiera, ¿no? Obra bien o mal en virtud de su libre albedrío, pero sin ser fatalmente inducido en un sentido o en otro. Sí, es que no podemos decidir, entonces al no poder decidir, si tuviera todo escrito, fuéramos marionetas del destino, como un títere que lo llevan para un lado, entonces nuestro destino supuestamente estaría escrito y no podríamos nosotros decidir nada. Por lo tanto, entonces tampoco tendríamos responsabilidad ni de lo bueno ni de lo malo. Pero en la práctica eso no es así, ¿no? Nada está escrito. El hombre puede decidir en base a su libre albedrío y su voluntad. Entonces, somos responsables de todo lo que hacemos, pensamos y hablamos. Entonces, para evitar los vicios, tenemos que fortalecer nuestro recurso del alma, ¿no? ¿Cuáles son los recursos del alma? Empecemos por los pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar en armonía, pensamientos positivos, pensamientos edificantes, ¿no es cierto? Y estar dispuestos siempre para dar a nuestra vida una concordancia con aspiraciones nobles, ¿no? No con diversiones desenfrenadas o con búsqueda de placeres e inmoralidades, no sé, pues todas las cosas negativas que se le pueda ocurrir, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Entonces, eso nos va a traer realmente plenitud y felicidad, es lo único. El resto nos va a traer angustias, dolores, sufrimientos, deudas, oscuridad y todo lo negativo, ¿no? ¿No? Eh, al contrario de aquel que decide con su libre albedrío, las personas que están en las adicciones, eh, las fuerzas que tienen sus instintos sobrepasan o dominan a la voluntad, ¿no? La voluntad es un atributo del alma, ¿no? Normalmente, pues, por falta de carácter o invigilancia, porque se equivoca, ¿no? Porque en realidad tiene la capacidad, porque es un atributo del alma, la voluntad. Sin embargo, es débil de carácter o simplemente no se proyecta, no está atento, ¿no? Entonces se equivoca mucho y se vuelve incapaz de actuar de manera positiva. A través del pensamiento, menos todavía, ¿no? De su disposición y de las elecciones que tome, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos inmersos en esas fuerzas instintivas que no nos permiten pensar, razonar ni actuar de manera adecuada. ¿Mm? Entonces vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué puede hacer el ser humano para liberarse de la carga instintiva que lo mantiene prisionero frente a su propia conciencia? Muchas personas viven de esa manera, ¿no? Actúan, reaccionan, pero instintivamente. Sí, los empujas de casualidad y también te empujan o te agreden. Si alguien lo insulta, él también insulta, y así, ¿no? O sea, pero ¿qué hacer? ¿No?
¿Cómo puede esa persona volver a ser dueño de su vida? A través de la vivencia del verdadero yo, o sea, de su espíritu, de su alma inmortal. Pensar en esos términos. ¿Qué podemos hacer? A ver, entendamos algo primero, ¿no? El mecanismo de las adicciones está asociado a buscar nuevas emociones o muchas veces caer en faltas de responsabilidad ante situaciones de la vida, como insatisfacciones, ansiedad, angustia o soledad, ¿no? Se trata de cubrir estas carencias, pero de manera ilusoria. Es una ilusión, no es realidad. La búsqueda o de salir de estas situaciones a través de los vicios genera una situación ficticia, es algo que no es real. Esa alegría aparentemente eufórica que se da con el consumo de las drogas cesa cuando cesa el efecto de la droga, ¿no? Y vuelve la persona nuevamente a su situación de insatisfacción, de ansiedad, etcétera, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Entender también que el ser humano se mueve a través de dos tendencias que dirigen su comportamiento. Una es la fuerza del alma, la tendencia del alma a través de la voluntad, que lo habíamos mencionado hace un rato, que lo cual lo impulsa hacia adelante, ¿no? Para crecer, para mejorar en la parte ética, moral y busca la mejoría, la perfección. Esa es la parte del alma. Pero también están la otra tendencia, que es las tendencias instintivas, que todos los seres humanos, por ser biológicamente similares, la tenemos, ¿no? A todos los seres vivos, que nos atan a nuestro lado egoísta, ¿sí? Egoísta, a los placeres transitorios del cuerpo físico, ilusiones, ¿no? Y a la satisfacción de las emociones. Básicamente eso, nos atrasan, ¿no? Nos atrasan. Pero no pensemos pues que el instinto no solamente sirve para lo negativo mm, el instinto en realidad en sí mismo no es negativo. No es negativo porque por algo Dios lo ha permitido en nuestras vidas, ¿no? O sea, si no hubiera el instinto de conservación, por ejemplo, muchos no tomarían precauciones en las alturas y caerían y no. O ante la agresión o la inminencia de un peligro no se pondrían a buen recaudo, ¿no es cierto? O si no tuviéramos instinto, no sentiríamos hambre y no comeríamos y no repararíamos las energías que nuestro organismo necesita, ¿no? Entonces el instinto tiene su parte positiva, ¿no? Sócrates, este sabio de la antigüedad, vio este problema. Decía que el conocerse a sí mismo nos lleva al conocimiento de nuestra alma. Qué profundo esto, ¿no? Conocerte a ti mismo nos lleva al conocimiento de nuestra alma, que una vez identificada se vuelve libre para dirigir todos los actos de la vida. O sea, el conocernos implica llegar a las profundidades de nuestro ser, ¿no? A entendernos como lo que somos, espíritus. Y una vez que entendamos lo que somos, que qué cosas fuertes tenemos y qué cosas débiles, entonces eso nos permitirá en la visión del futuro de la inmortalidad del alma, identificarnos como lo que somos, ¿no? Seres inmortales y podremos, en función de eso, modificar nuestras vidas, ¿no? Para bien, ¿no? Para apuntar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, sin embargo, este dualismo existe siempre, está presente, ¿m? En todas las acciones de la vida, incluso las acciones más simples de nuestro diario vivir. Eh, Instintos, por un lado, y
el alma por el otro, ¿no? Voluntad y acciones instintivas. Sigmund Freud decía en la parte del sexo que consideraba pues el instinto como una fuente motivadora de la conducta humana, que si no existiera el instinto, y específicamente hablaba de la libido sexual, ¿no? Que era el impulso para que el ser humano eh, se desarrolle o eh, se dinamice, ¿no? Sin embargo, hacía una precisión, decía que las acciones instintivas del ser humano no son iguales, son diferentes a las del instinto de los animales. Eh, Hacía este análisis en torno al instinto, ¿no? Si vemos el historial del ser, la evolución del ser, es una reminiscencia del hombre primitivo, ¿no? Podemos irnos tan atrás en la historia de la humanidad como querramos, ¿no? Incluso a la fase preanímica, ¿no? Preanímica, donde el ser que en ese momento estaba era solamente instinto, o sea, no había el alma, era, más aún, no estaba individualizada el alma, estaba el principio espiritual únicamente, pero sin espiritualizar, sin individualizarse, ¿no? Y cuando en él se incorporó el alma inmortal, se estableció, obviamente, el dualismo entre instinto y alma, ¿no? Entonces, y en un inicio había pues dominio del instinto, o sea, más pegados a la parte animal, ¿no? Del ser, ¿no? O sea, al evolucionar el alma, reencarnación tras reencarnación, porque ese es el objetivo de las reencarnaciones, es permitirnos evolucionar, ¿no? Y experimentar, ¿no? Aprendiendo a través de experiencias, eh, a través del amor o a través del sufrimiento, ¿no? Experiencias que todos hemos atravesado en reencarnaciones pasadas, ¿no? Agresiones, vicios, disturbios espirituales y en la parte sexual también, ¿no? Que atormentan de alguna manera a la humanidad, ¿no? Entonces, esa dualidad deberá ser superada paulatinamente cuando alcancemos el dominio del alma sobre los valores negativos del instinto, la parte negativa del instinto, ¿no? Y obviamente del apego a los bienes transitorios de la vida, ¿no? Entender eso. No es que sean malos los bienes transitorios, lo malo es el apego que nosotros podemos generar hacia ellos, ¿sí? Entendamos, hagamos esa diferencia. ¿No? Bueno, Pablo, el apóstol Pablo también entendió esa dualidad del ser humano. Y miren lo que nos dice, es una reflexión muy interesante. Dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí, refiriéndose a la parte espiritual y a la parte carnal, ¿no? Entonces, muchas veces la parte carnal toma control, entonces ya no es uno el que actúa, se dice, ¿no? Sino la parte carnal que mora en mí. Y continúa diciendo, ¿no? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, refiriéndose a la parte instintiva del ser humano, ¿no? Que muchas veces esa es una fuerza que sobrepone a la fuerza del alma, ¿no? El satisfacer los instintos. Entonces, instinto y alma son dos fuerzas que están presentes en el ser humano en todo momento. Son fuerzas. Cuando domina el instinto, el alma se apaga. Y cuando el alma alcanza
autonomía plena, la persona se eleva a un estado de plenitud, de plenitud. Entonces, entendamos esta figura para que podamos nosotros también autoanalizarnos, ¿no? ¿En qué circunstancias estamos? ¿Cómo están nuestras fuerzas interiores, ¿no? ¿Están empates o va ganando una o la otra, ¿no? ¿O cuál es la que tengo que reforzar? Tengo que reforzar la parte del alma, ¿cierto? Y minimizar la parte del instinto, dejarla solamente en las funciones que corresponden como ser biológico, nada más. Entonces, liberar nuestro alma consiste en, primero, en reconocerla y darle la prioridad que tiene al momento de decidir y realizar los actos de la vida personal y en las relaciones humanas. No solamente actuar por instinto, sino eh, que el alma evalúe en base a su voluntad, a su libre albedrío, lo que es mejor. Hay una recomendación que nos hace la cristiandad, ¿no? La mejor forma de liberar el alma de la prisión en la cual la pone el instinto consiste en practicar la caridad sin límites, ¿no? La caridad sin límites es aquella que llega a todo el prójimo, no solamente a los que me caen bien, ¿no? Sino a todos. Caridad para con todos. Entonces, entiéndase la caridad como expresión sublime del amor, ¿no? Como nos enseñó el Maestro Jesús y como nos detalla el profesor Kardec, ¿no? Caridad, ¿no? Perdón de las ofensas, ¿no? Benevolencia para con todos, ¿no? Y eso, ¿no? Una expresión total, ¿no? De benevolencia, de perdón, de tolerancia con las imperfecciones de los demás, ¿no? ¿Sí? O sea, no confundamos caridad con la limosna, con ese acto material, ¿no? Es más allá de eso, más allá. Entonces, ¿qué cosas finalmente podemos ver de manera práctica? Limitar al instinto solamente a las funciones específicas como las que son las de proveer las necesidades propias del organismo. Hasta ahí debe llegar el organismo, ¿no? Perdón, el instinto, para permitirnos continuar nuestra vida material, ¿no? En esta tierra, ¿no? El comer, el cuidarnos, el beber, agua, líquidos, ¿no? Ese tipo de cosas que instintivamente hacemos, no porque lo decidamos racionalmente, ¿no? Y que el alma, a través de sus atributos, ¿cuáles son los atributos del alma? El pensamiento, la inteligencia, la voluntad, el querer, el entusiasmo, el coraje, la fe, la iniciativa, el optimismo, la creatividad y la determinación, sea independiente para poder tomar sus decisiones en todas las actividades que tengamos que realizar. Y no solamente en esta existencia, sino en las futuras que todavía nos faltan muchas por vivir, porque todavía estamos pues en un estado inferior, no estamos todavía en un estado avanzado, desarrollado, estamos todavía en un estado inferior, ¿no? Entonces, tenemos que recorrer mucho camino todavía y entonces es bueno preparar nuestra alma para poder ejecutar, efectuar estas pruebas de la mejor manera. Espero que esta pequeña conferencia haya sido de su agrado y haberles podido ilustrar un poquito de estos temas que a veces uno no los ve de esta forma, pero que nos ilustra, ¿no? Nos ilustra un poco el panorama de eh, cómo enfrentar la vida ante situaciones diversas, ¿no? Le damos las gracias y los esperamos el próximo martes, donde vamos a realizar la charla presencial que estamos, los primeros martes de cada mes tenemos presencial
Dios mediante, hasta cuando podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Vamos a hablar de ya en detalle lo que habíamos conversado hace un rato, curas espirituales. ¿Cómo son las curas espirituales? ¿En qué consisten? Y los fundamentos, ¿sí? Los esperamos el martes 2 de julio a las 7:30, hora de Perú, en esta dirección que aparece acá, que es muy céntrica en realidad, Mariscal Amar 550 en Miraflores. Y en manera virtual igual por Facebook y por Zoom, ¿no? En este mismo canal. Muchísimas gracias. Si quieren un poquito más, eh, si quieren profundizar, está la bibliografía acá, Enfermedades del Alma, del doctor Brolio, En el Mundo Mayor, por André Luis, y El Cielo y el Infierno, Allan Kardec. Invitarlos también a nuestro espacio de reflexión semanal de los días lunes a las 7:30, que se llama así, Caminando con Jesús por un destino de luz, para un destino de luz, que son reflexiones de las enseñanzas de Jesús en un sentido práctico que compartimos entre los que asistimos a estas reuniones, y siempre salimos pues con una enseñanza y con un ánimo mejor para enfrentar la semana que empezamos los días lunes, ¿no? Cordialmente invitados. Y también los días jueves realizamos oración ya en un grupo más privado, más cerrado. Oramos por los enfermos físicos, por las personas con desequilibrio, por las familias y también por los desencarnados. Pueden hacer sus pedidos vía WhatsApp al número que figura acá. Esta conferencia, por si acaso, se cuelga, queda en Facebook Live y también queda en YouTube. Acá están nuestras redes sociales. Si quieren comunicarse con correo, vía correo o a través de Facebook o el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nos despedimos de nuestros amigos de